Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando comparto mi tiempo. El día de hoy vamos a continuar conversando sobre el virreinato peruano. Vamos a iniciar la sesión observando esta imagen, en la cual podemos notar las variadas características de las personas en la actualidad que habitan en nuestro Perú. Por ejemplo, acá tenemos personas que parecen vivir en la zona andina, incluso en la zona de la selva, gente que vive en la costa, típicos trajes de diferentes lugares. Incluso hay personas de ascendencia asiática, personas de ascendencia europea y también personas de ascendencia africana. Entonces, podemos concluir que la sociedad peruana en la actualidad es un resultado de múltiples procesos en los cuales las personas de diferentes partes del mundo han llegado a nuestro país y han empezado a relacionarse con los autóctonos indígenas que vivían acá en América del Sur. Esto inicia a partir de la llegada de los españoles. Por lo tanto, el día de hoy vamos a conocer cómo fue la sociedad virreinal en el Perú. Para eso tenemos que recordar quién era este personaje. Él es el quinto virrey, uno de los más importantes. Él fue el virrey Francisco de Toledo. Y es con su gestión, es durante su gobierno, que se establece el sistema de repúblicas. Tenemos una república de españoles y una república de indios. ¿Por qué el virrey Toledo divide de esta manera a la sociedad? Bueno, esto pasa porque los españoles no tenían los mismos derechos que los indios. Los españoles tenían mejores beneficios, tenían mayor importancia en la sociedad, mientras que los indios estaban en una condición desfavorable. Era la sociedad, la clase dominada, y los españoles eran la clase dominante. Atención acá con la palabrita indio. El término indio ya nosotros sabemos que está mal usado. Esto hace alusión a que las personas viven en la India, pero no es así. No nos encontramos en la India, estamos en América. Por eso el término correcto debía ser indígena, pero los españoles lo nombraron indio, entonces así se ha mantenido según los textos, ¿no? Bueno, el virrey Toledo organiza a los indígenas para realizarles el cobro del tributo. Tú ya sabes que un tributo es una cantidad de dinero que el indígena tiene que pagar, está obligado a pagar, porque ha sido conquistado por la corona española y ahora es un siervo, un vasallo del rey de España. Además, para poder llevar un control adecuado de la población indígena, para saber cuántos son, para saber con qué cantidad de trabajadores estamos contando en esta determinada región o en este pueblo de indios. Y a su vez, para facilitar la evangelización, es decir, llevarles la religión católica, llevarles la religión cristiana a estos indígenas que tenían pues otra religión. Ellos creían en el dios Inti, en la luna, en los ríos, en las aguas, en la tierra. Pero los españoles traen la religión católica. A eso se llama evangelización, enseñarles a los indígenas esta religión católica. Veamos entonces cómo fue la República de Indios. Para empezar, los indios eran considerados personas libres, claro que sí, pero a su vez vasallos del rey. No eran esclavos. Ojo, hay que prestar mucha atención ahí. No eran esclavos, eran vasallos. Es como si fueran siervos del rey. Le van a dar su servicio, su trabajo, pero no mediante la esclavitud.
eran personas libres. Lamentablemente, los españoles no van a considerarlos de esa manera. Recuerda que el rey de España como autoridad metropolitana se encuentra en Europa, pero los españoles del virreinato están aquí haciendo toda su organización. Estos indígenas eran muy numerosos, era la mayor cantidad de población durante el virreinato. A pesar de eso, fueron contenidos por los españoles. Fueron sumamente explotados. A pesar de que no podían ser esclavos, los españoles que estaban a cargo de ellos cometían muchos abusos. Los obligaban a trabajar en zonas alejadas, en zonas difíciles, no se les daba el pago adecuado, se les exigía la compra de determinados recursos y el indígena a veces no tenía con qué pagar. Por su condición de ser personas inocentes, sin el sentido de maldad, porque cuando los españoles llegan acá a América, los indígenas son muy inocentes. Observan cualquier artefacto que los españoles tengan, como un espejo, por ejemplo, y los indígenas se sorprenden. Nunca han visto un espejo, piensan que ese objeto los ha capturado y los ha encerrado dentro. No tienen el pensamiento como lo tienen los españoles, es por eso que van a ser considerados menores de edad. Lamentablemente, al ser menores de edad, no pueden ser juzgados y no pueden ser considerados como testigos. Por lo tanto, los españoles que cometan actos de abuso de autoridad contra los indígenas, muchas veces no habrá testigos que acusen a ese español porque los indígenas no pueden ser testigos. Acá hay que hacer mención a un sacerdote llamado Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas se preocupó por defender y proteger a los indígenas. Él no los consideraba como niños, él los consideraba como personas, como seres humanos normales, solo que tenían otra civilización y otras características. Incluso antes, cuando llegan recién los españoles, los consideraban animales. Con las nuevas leyes los consideran como niños, y Bartolomé de las Casas los consideraba como su igual, y siempre los defendía de los abusos de los españoles. En esta república de indios vamos a encontrar dos grupos. El primero de ellos está formado por los indios nobles, que son los descendientes de las panacas. Recuerda que la panaca era la familia del Inca. Por ejemplo, Huayna Cápac, que fue Inca del Perú, si bien es cierto ya había fallecido, de repente su nieto estaba vivo, su esposa o su hermana. Ya, ellos, que conformaban la panaca del Inca, van a seguir perteneciendo a la nobleza indígena. Y como nobleza, tienen algunos privilegios. Dentro de esos privilegios podemos decir que no pagan tributo. Es decir, ellos no estaban obligados a tributar, no pagaban dinero. Los demás indígenas sí. Tampoco iban a la mita. Eso quiere decir que no estaban obligados a ir a las minas a sacar la mayor cantidad de minerales preciosos posibles, sobre todo la plata. Ellos no estaban obligados, pero los demás indígenas sí. Y básicamente se dedicaban al comercio. Intercambiaban bebidas, sobre todo bebidas alcohólicas y otros recursos, en diferentes partes del virreinato. Por eso también eran arrieros. Arriero significa que tenían un gran número de bestias de carga, en este caso eran mulas. De esa manera, el indígena de la nobleza, que podía ser un curaca también, empezó a amasar dinero, empezó a tener dinero. Y ellos sí recibían instrucción, sí recibían educación en los llamados colegios para curacas. Eran colegios especiales donde se les adoctrinaba, donde se les evangelizaba, se les enseñaba los modales de la cultura occidental a estos indígenas de la nobleza. Y por último tenemos a los indios del común. Estos conformaban el grupo mayoritario. Eso quiere decir que era la mayor cantidad de indígenas que pertenecían a los indios del común. Estos indígenas sí tributaban. Es decir, venía el español, que podía ser un corregidor,
y le solicitaba el pago del tributo en dinero, y el indígena estaba obligado a darle una parte del dinero que había ganado trabajando. Estos indígenas también estaban obligados a ir a la mita, a dar su máximo esfuerzo poniendo en riesgo su salud y su vida para extraer los metales preciosos que tanto demandaban y tanto querían los españoles. Aquí se establece primero un sistema de encomiendas, donde al español se le encomendaba cuidar a un grupo de indígenas, pero en vez de cuidarlo, el español aprovechaba y los explotaba en el trabajo y en la producción a estos indígenas. Para hacer más fácil el trabajo, el conteo de la población, evangelizarlos, se reunió a todos los indígenas que vivían de manera alejada en un pequeño pueblo. A ese pueblo se le llamó reducción, porque de todos estaban dispersos, se les reduce a un solo lugar. Las reducciones son los pueblos de indígenas. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿qué virrey organizó la sociedad virreinal en dos repúblicas para ejercer un mayor control? ¿Será Francisco de Toledo, José de la Serna o Blasco Núñez de Vela? Es uno de los virreyes más importantes. Estamos hablando de Francisco de Toledo. La pregunta número 2 nos dice: ¿cómo se llaman los pueblos de indígenas establecidos durante el virreinato? Recuerda, los indígenas antes vivían bastante separados, bastante aislados. Ahora se les reduce en un pequeño pueblo. Estamos hablando de las reducciones. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.